Bien, a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio utilizando Andal. En el ejercicio se nos indica que el procesamiento de una imagen requiere 35 milisegundos de una imagen en un videojuego, y que al incrementar la resolución de dicha imagen se incrementa también el tiempo dedicado al procesamiento de la misma en la CPU en un 40%. Pero al mismo tiempo tenemos el incremento que se produce en el procesador gráfico, que es de un 25%. Y esto conlleva, estos aumentos de cómputo tanto en la CPU como en el procesador gráfico, conllevan que la CPU pase de ejecutar, de procesar esa imagen 35 milisegundos a hacerlo en 46,9. La pregunta es, ¿y cuánto tendríamos que acelerar la CPU para que con la nueva resolución que estamos considerando de las imágenes en el videojuego pudiéramos procesar 25 imágenes por segundo? Esto implica un tiempo de procesamiento de 40 milisegundos por imagen. Vemos que en el computador que se considera hay dos elementos. Tenemos la CPU, por un lado, y por otro lado el procesador gráfico. Cuando pasamos de la imagen de, vamos a llamarla, baja resolución a la imagen de alta resolución, hay varias cosas que cambian. El primero es el tiempo de procesamiento. El tiempo de procesamiento pasa de ser 35 milisegundos a ser 46,9 milisegundos, con lo que en lugar de mejorar lo que estamos haciendo es empeorando, porque la resolución de la imagen aumenta. Esto implica que haya un incremento de un 40% en el tiempo de CPU, y que haya un incremento de un 25% en el tiempo del procesador gráfico. Bueno, pues vamos a intentar averiguar cuál sería la mejora que deberíamos introducir, el factor de mejora en la CPU, para finalmente llegar a esos 40 milisegundos de procesamiento en lugar de 46,9 por imagen. Bueno, lo primero que se nos plantea es que la ley de Andal es lo apropiado a aplicar aquí, porque estamos hablando de mejoras locales en dos elementos del sistema, la CPU y el procesador gráfico, que tienen una influencia en la mejora global. Con los datos que se nos proporciona en el procesamiento de la imagen solo intervienen estos dos elementos, es decir, que podemos asumir que el tiempo de procesamiento, la fracción de tiempo en el que la imagen se procesa en la CPU más el tiempo de la fracción de tiempo en el que se procesa en el procesador gráfico, constituyen el 100% del tiempo. Recordemos que las Fs que se utilizan en Andal representan siempre fracciones de tiempo. Y por otro lado, que la mejora global será inversamente proporcional a 1 menos el sumatorio de las fracciones de tiempo dedicadas al procesamiento, en este caso de una imagen, en cada uno de los elementos considerados, más el sumatorio de dichas fracciones, teniendo en cuenta cuál es la mejora que se introduce en cada una de ellas. Y la pregunta ahora es, ¿y cuál es la mejora que tendremos en el caso de la CPU y cuál es la mejora que tenemos en el caso del procesador del procesado en el procesador gráfico? Si nos damos cuenta, en ambos casos lo que estamos haciendo es incrementar
el tiempo. Si incrementamos el tiempo, esto nos lleva a que el factor de mejora sea realmente un factor de empeoramiento. En el caso de la CPU tendríamos que ese factor sería de 1 partido de 1,4, que es el 40% de incremento que estamos considerando, y en el segundo caso, en el procesador gráfico, tendríamos de 1,25. Bueno, pues teniendo todo esto claro, podemos plantear entonces que la mejora global, en este caso el empeoramiento, es pasar de 35 milisegundos a 46,9 milisegundos, es igual a 1 partido por 1 menos, aquí ponemos el sumatorio, fracción de CPU, más la fracción, vamos a poner en lugar de CPU gráfica o de procesador gráfico graph, y ya está, es el procesamiento gráfico, más el sumatorio de cada una de esas fracciones de tiempo con respecto a la mejora. En nuestro caso ya hemos visto que era el empeoramiento que tenemos, 1,4 más gráfico 1 partido de 1,25. Bien, sabemos, ya lo hemos establecido antes, que la suma de f de CPU más f gráfico es 1. Por lo tanto, de aquí podemos sacar que la suma de la CPU, la fracción que buscamos, que es la fracción de la CPU, es 1 menos la fracción gráfica. Por otro lado, tenemos también que si sustituimos como esta suma, la suma de la CPU más la suma de la fracción de tiempo del procesamiento gráfico es 1, esto va a valer 1, con lo que esto va a valer 0. Es decir, que básicamente lo que tenemos es que se aplica esta ecuación, f CPU más 1,25 f gráfico, tiempo de procesamiento gráfico, que al mismo tiempo es 1 menos f de CPU, que es lo que yo quería poner aquí. Procesamiento gráfico es 1 menos la f de la CPU. Bien, con esto planteado no es difícil obtener que la f de CPU es igual a 0,6. Es decir, que el 60% del tiempo se dedica al procesamiento de la imagen en la CPU y no en el procesador gráfico. El 40%, por lo tanto, será en el procesador gráfico. Pero claro, ¿en cuál de los dos contextos? ¿En el de la imagen de baja resolución o en el de la imagen de alta resolución? Nos tenemos que fijar que los tiempos y las mejoras, en este caso los empeoramientos, se están aplicando respecto a la imagen original, la de baja resolución, que se procesaba en 35 milisegundos. Por lo tanto, de aquí extraemos que la f, la fracción de tiempo en el que se procesa la imagen de alta resolución, no es el 60%. Va a ser el 60% de esos 35 milisegundos mayorada en el tiempo de procesamiento adicional que requiere esa imagen de alta resolución y que habíamos dicho que era un 40%. Y eso será para calcular la fracción de tiempo respecto del tiempo total de ejecución requerido para el procesamiento de la imagen de alta resolución, que son 46,9 milisegundos. ¿De acuerdo? Esto nos daría una fracción igual a 29,4 dividido entre 46,9. Y que si no me equivoco, voy a hacer
hacer el cálculo, sería 29,4 dividido entre 46,9. Nos sale 0,627, es decir, estaríamos hablando de un 62%. Esa CPU para la imagen, la fracción de tiempo en la que se procesa la imagen de alta resolución. De aquí tendríamos que, ahora que sabemos el porcentaje de tiempo dedicado a la CPU para esta imagen de alta resolución, hay que despejar la aceleración parcial teniendo en cuenta que deberíamos tardar unos 40 segundos, eso es nuestro objetivo, en generar una imagen. Es decir, queremos pasar de 46,9 a 40. Ahora sí que reducimos, por lo tanto va a ser una mejora. Y se aplica exactamente la misma fórmula. Lo único que pasaría es que ahora lo único que mejoramos es la parte relativa a la CPU. Tendríamos aquí el factor de mejora que se aplica a la CPU, que es lo que deseamos averiguar. Recordemos que ahora estamos manteniendo la parte relativa al procesamiento gráfico. Y esto nos daría 1 partido por 1 menos, tendríamos la fracción de tiempo dedicada a la CPU, que es 29,4 dividido entre 46,9, lo pongo en fracción, más esa misma cantidad, 29,4 partido de 46,9 y dividido entre la mejora que tenemos y qué es lo que desconocemos. Bueno, pues de esta ecuación podemos despejar la incógnita, que nos daría que finalmente la mejora es de un 31%. Es decir, tendríamos que mejorar en un 31% la CPU para conseguir reducir el tiempo de procesamiento de la imagen de alta resolución a 40 milisegundos, que era nuestro objetivo. Se debería entonces acelerar la CPU en un 31%. Tendríamos la solución a nuestro ejercicio. Bueno, pues eso